Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy y queremos comenzar este análisis enviando una cálida bienvenida y una bendición divina muy especial para el día y la semana de todos los que nos escuchan. Así es, me uno a esa bendición. Qué gusto estar aquí. Que este sea verdaderamente un tiempo de reflexión, de luz y de mucha paz para quienes nos acompañan hoy. Tenemos sobre la mesa un tema monumental. Absolutamente monumental. Contamos con notas, comentarios y análisis exhaustivos extraídos de dos textos eruditos excelentes. Estamos hablando de la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio NAAA. Y fíjate, todo esto se centra en un solo capítulo, el capítulo 12 del libro de Éxodo. Exactamente. Y bueno, el objetivo de nuestra exploración de hoy es desempacar a fondo uno de los eventos fundacionales más críticos de toda la historia bíblica. Estamos hablando de la primera Pascua, la 10ª plaga en Egipto y el momento exacto en que inicia el Éxodo. Y nuestra misión aquí no es simplemente repasar una historia que muchos en la audiencia quizás ya conocen de memoria. Claro, no es solo contar el cuento. Exacto. Queremos ir más allá de esa narrativa básica. Queremos entender los profundos símbolos culturales que se establecieron esa noche. Cómo este evento fue diseñado como un juicio directo y calculadísimo contra los dioses de Egipto. ¿Un juicio total? Sí, y cómo, en medio de una oscuridad absoluta, se estaba forjando la identidad de una nación completamente nueva. A ver, analicemos esto porque me parece fascinante cómo los grandes cambios en la vida de un pueblo a menudo requieren rituales físicos. Totalmente. O sea, cosas tangibles, olores, sabores, posturas físicas que sirven para que la memoria no se borre. Y en este capítulo vemos exactamente eso, pero a una escala que cuesta dimensionar. Es que es un cambio de paradigma. Sí. El evento que estaba a punto de ocurrir es tan, pero tan definitivo que Dios decide, literalmente reiniciar el calendario. Así es. Los textos eruditos nos explican que el mes de Aviv, o Nisan como se le conoce en el calendario babilónico, que coincide más o menos con nuestros meses de marzo y abril, se convierte por decreto en el primer mes del año para los israelitas. Es un reinicio radical. Y fíjate que cambiar la forma en que una sociedad mide el tiempo es en esencia redefinir su realidad por completo. Es un quiebre. Es un quiebre psicológico e histórico tremendo. El texto establece que todo lo que vivieron antes, esos cientos de años de esclavitud, pertenecía a una era que quedaba atrás. Su verdadera historia, su año 1 como nación libre, empieza en ese preciso mes. Año 1, mes 1. Y para anclar este nuevo comienzo en la memoria colectiva, las instrucciones que se dan para esa primera noche son de una precisión milimétrica. Las reglas para la selección y preparación del Cordero Pascual tienen un nivel de detalle que va mucho más allá de una simple receta. Sí, son instrucciones muy estrictas. Se instruye a la congregación a seleccionar el animal el día 10 de ese primer mes. Y luego debían guardarlo y observarlo hasta el día 14, cuando debía ser sacrificado al atardecer. Y aquí me surge una duda. Con una población que estaba a punto de huir, ¿por qué establecer un periodo de espera de 4 días? Parece un momento extraño para pedirles que simplemente guarden un animal en casa mientras la tensión en todo Egipto estaba al límite. Pues esa es una excelente observación. Ese periodo de 4 días cumplía una función de inspección rigurosa. Aclaro la inspección. El animal, ya fuera un cordero o un cabrito macho de 1 año, tenía que ser absolutamente sin defecto. Perfecto. Observarlo aseguraba esa perfección, y eso, más adelante en la teología bíblica, representa la pureza del sacrificio. Además, hay un aspecto comunitario y logístico muy importante que rescata la Biblia de Estudio Holman. ¿Qué nos dice la Holman ahí? Las instrucciones dictan que, si una familia era demasiado pequeña para consumir un animal entero, debían unirse con su vecino más cercano. Tenían que calcular exactamente según lo que cada persona pudiera comer. Es una dinámica que subraya un enfoque inmenso en la comunidad. O sea, en medio de lo que seguramente era un ambiente de terror y anticipación... Pánico total. Sí, pánico. La instrucción no es sálvese quien pueda y escóndase en su rincón. La instrucción es que se junten, que compartan con el vecino y que se aseguren de que nada de ese sacrificio sagrado se desperdicie. Exacto. Es una orden de unidad. Y luego está la preparación de la comida en sí, que rompe con cualquier costumbre culinaria ordinaria. No se podía comer nada de la carne cruda ni tampoco hervida en agua. ¿Nada de agua?
Tenía que ser asada al fuego y de una forma muy particular, entera, con la cabeza, las patas y las vísceras. Y si sobraba algo para la mañana siguiente, debía ser quemado en el fuego. Y esa instrucción de asarlo entero al fuego tiene un sentido profundamente práctico ligado a la urgencia del momento. Claro, el tiempo premiaba. Imagínate, hervir un animal entero requiere recipientes enormes, mucha agua y bastante tiempo de preparación y cocción. Y no tenían tiempo para eso. Para nada. Asarlo al fuego es el método más rápido y directo. Es el método de los nómadas y los viajeros. Todo en esta cena grita urgencia. Y eso se conecta directamente con la postura física que debían mantener mientras comían. Así es. Se les ordena comer con el cinturón abrochado, las sandalias puestos en los pies y el bastón en la mano. Y además, debían comer deprisa. Vestidos para salir corriendo. Literalmente. Esto me parece de una riqueza visual impresionante. No era una cena de celebración relajada alrededor de una mesa. Era la comida de un pueblo que estaba vestido para escapar. Estaban comiendo con la adrenalina corriendo por sus venas. Y si conectamos esta postura con el significado teológico más amplio, vemos que esa prisa refleja una fe completamente activa. Fe en acción. Se les estaba pidiendo que actuaran como personas libres, listas para marchar hacia el desierto, incluso antes de que el faraón diera la orden de liberarlos. O antes de que las puertas se abrieran siquiera. Exactamente. Es un acto de fe escenificado en el comedor de sus casas. Y hablando de las casas, esto nos lleva al símbolo más icónico y definitorio de esa noche. La sangre en las puertas. Así es. Las instrucciones requerían tomar un manojo de hisopo, mojarlo en la sangre del animal sacrificado y untarlo en los dos postes laterales y en el dintel superior de las puertas. Y para quienes quizás no estén familiarizados con el término, un hisopo es una planta arbustiva muy común en el Medio Oriente. Sus ramas vellosas absorben muy bien los líquidos, funcionando casi como una brocha natural. Con esto marcaban la entrada de la casa. Y aquí es donde entra el peso de la palabra hebrea que da nombre a todo este evento. Exactamente. La palabra hebrea es Pesaj, Pesaj. que es el origen de nuestra palabra Pascua. El análisis de los textos eruditos nos explica que Pesaj significa fundamentalmente pasar por alto o pasar de largo. Pasar de largo, claro. La promesa divina era que, al ver la sangre en los marcos de las puertas, el Señor pasaría por alto esa casa y no permitiría que la plaga destructora entrara a herirlos. Y es muy interesante cómo los comentarios hacen una distinción teológica aquí. A ver, cuéntanos. El texto hace una diferencia entre Dios mismo y una fuerza específica que Él envió para llevar a cabo el juicio. El destructor, exacto, a menudo descrita como el destructor. Es una agencia divina enviada con el único propósito de ejecutar esa sentencia final. Es fascinante pensar en el propósito de esa sangre, porque al leer superficialmente, alguien podría asumir que la sangre funcionaba como una especie de marca identificatoria. Como un mapa. Sí, como para que Dios no se confundiera de casa en medio de la noche. Pero las notas de la Biblia NAEA aclaran algo vital. Y esto es clave. La sangre era en realidad una señal para los israelitas mismos. Así es. Era una prueba visible de su propia lealtad. Obedecer una instrucción tan inusual y visible requería valentía. Mucha valentía. Pintar tu puerta con sangre te delata frente a los vecinos egipcios. Totalmente. No era que Dios necesitara ayuda visual para saber dónde vivía su pueblo. El acto de obediencia de pintar la puerta era en sí mismo la manifestación de la fe que los protegía. Es un punto fundamental para entender la dinámica del pacto. La sangre representaba un refugio construido sobre la confianza en la palabra de Dios. Y esa confianza fue puesta a prueba de la forma más dramática posible esa misma noche, a la medianoche, cuando llega la 10ª plaga. El momento crítico. El texto bíblico describe un evento desolador y absoluto, la muerte de todos los primogénitos en la tierra de Egipto, tanto de humanos como de animales. Y los analistas subrayan la totalidad ineludible de este juicio. Nadie se salvó. No hubo una sola distinción de clase social. Afectó desde el primogénito del faraón sentado en la cúspide de su poder hasta el primogénito del prisionero cautivo en el rincón más profundo del calabozo. ¡Qué imagen tan fuerte! El clamor que se levantó en Egipto fue algo sin precedentes históricos.
Es un punto fundamental para entender la dinámica del pacto. La sangre representaba un refugio construido sobre la confianza en la palabra de Dios. Ujú. Y esa confianza fue puesta a prueba de la forma más dramática posible esa misma noche, a la medianoche, cuando llega la 10ª plaga. El momento crítico. El texto bíblico describe un evento desolador y absoluto, la muerte de todos los primogénitos en la tierra de Egipto, tanto de humanos como de animales. Y los analistas subrayan la totalidad ineludible de este juicio. Nadie se salvó. No hubo una sola distinción de clase social. Afectó desde el primogénito del faraón sentado en la cúspide de su poder hasta el primogénito del prisionero cautivo en el rincón más profundo del calabozo. ¡Qué imagen tan fuerte! El clamor que se levantó en Egipto fue algo sin precedentes históricos. Es una escena abrumadora. La narrativa nos dice que no había una sola casa egipcia donde no hubiera un muerto. Y, sin embargo, las fuentes de estudio nos invitan a ver este evento no como una simple tragedia indiscriminada, No para nada. sino como un desmantelamiento estructural muy, pero muy específico. Y la pregunta es, ¿por qué enfocarse precisamente en los primogénitos y en los animales? Bueno, porque este evento fue, en su núcleo, un juicio directo y definitivo contra el panteón completo de los dioses de Egipto. Un ataque directo a su religión. Exacto. En la cosmovisión del antiguo Egipto, el faraón no era visto simplemente como un monarca político. No, era un dios. Era considerado una deidad encarnada, el hijo de los dioses y el garante del orden cósmico y de la vida misma. Su primogénito era el heredero directo de esa divinidad. O sea, el futuro dios. Así es. Al golpear a los primogénitos y también a los animales, muchos de los cuales eran considerados sagrados o representaciones de deidades egipcias, el Señor estaba demostrando de manera innegable que todo el sistema de creencias egipcio era impotente. Quedó anulado. Demostró una soberanía y autoridad absolutas que ningún dios de Egipto pudo detener. Esto altera por completo la perspectiva de la plaga. Ujú. No es solo un castigo para lograr una liberación física. Es una derrota teológica total del imperio más poderoso de la época. Total y humillante. Ahora la narrativa no solo se enfoca en el cordero y la sangre. Hay otra instrucción fundamental que acompañaba a esta cena y que las fuentes analizan a profundidad. Los panes, sí, los panes sin levadura, conocidos como matzá en hebreo. Y esto no era una simple preferencia gastronómica. Se estableció una norma estricta de comer únicamente pan sin levadura durante 7 días. ¿7 días enteros? Y de eliminar absolutamente cualquier rastro de levadura de las casas. Las consecuencias por desobedecer eran drásticas. Muy drásticas. Cualquier persona, ya fuera un extranjero residente o un natural del país, que comiera algo leudado durante esos 7 días, sería cortado de la congregación de Israel. Y fíjate, esa expresión, ser cortado, implica excomunión total. Quedar fuera. Una separación definitiva de los privilegios y la protección de la comunidad del pacto. Pero, ¿por qué tanta severidad con algo tan cotidiano como la levadura? Pues los textos de estudio nos ofrecen 2 dimensiones para entender esto, la histórica y la simbólica. En la dimensión histórica, la razón es enteramente práctica. A ver. Debido a la expulsión súbita de Egipto en medio de la noche, simplemente no hubo tiempo para dejar que la masa reposara y fermentara. Claro, no podían esperar a que el pan creciera. Tuvieron que tomar la masa cruda en sus artesas, que eran unos recipientes de madera para amasar, envolverlas en sus mantos sobre los hombros y salir caminando. Literalmente comida de emergencia para el camino. Así es. Pero me imagino que la dimensión simbólica es la que le da a esta práctica su permanencia a lo largo de los siglos. Exactamente. En el plano simbólico, la levadura representaba la vida anterior en Egipto. En el contexto bíblico más amplio, la levadura a menudo simboliza una influencia antigua, la idolatría o el pecado que, aunque parezca pequeño, se infiltra y corrompe todo a su paso. Como la levadura en la masa. Exacto. De la misma manera que un poco de levadura hace crecer y transforma toda una masa de harina. Eliminar la levadura de las casas era un acto físico de consagración. Una limpieza. Era una declaración de que estaban cortando todos los lazos con la opresión y la corrupción de la cultura egipcia para comenzar una vida nueva y purificada. Entendido así, el castigo tiene todo el sentido del mundo.
Si alguien decidía deliberadamente hornear y comer pan con levadura durante esa semana sagrada, básicamente estaba diciendo con sus acciones que prefería aferrarse a su vieja vida de esclavo en lugar de abrazar la nueva identidad pura que se les estaba otorgando. Y esa misma noche, la necesidad de esa nueva identidad se materializa cuando ocurre la salida real. El éxodo. El relato nos lleva al momento de la rendición del faraón y la ironía de la escena es profunda. Es increíble. Este es el monarca que durante meses se negó con soberbia a dejarlos ir, endureciendo su postura plaga tras plaga. Pero esa medianoche manda llamar a Moisés y a Aarón y, según indican las fuentes, les urge que se vayan inmediatamente con todas sus familias y rebaños. ¿Ya no los quería ahí? Para nada. Y hay un detalle que los comentaristas resaltan. En medio de su derrota más humillante, el faraón añade una petición inesperada. Él les dice, y bendíganme también a mí. Imagínate, es una inversión total de los roles de poder. Total. La supuesta deidad terrenal doblegada pidiendo la bendición de los líderes de un pueblo al que había mantenido esclavizado. Es fuerte. Y el pánico no era solo del faraón. Las notas señalan que los egipcios en general presionaban a los israelitas para que salieran lo más rápido posible. El terror era tan generalizado que la población egipcia decía, todos moriremos si no se van. Y esto precipita un evento que los textos de estudio denominan el despojo de Egipto. El famoso despojo. Antes de emprender la marcha, los israelitas pidieron a sus vecinos egipcios artículos de plata, de oro y vestimentas de gran valor. Y los egipcios, movidos probablemente por la desesperación de verlos partir y apaciguar la ira divina, se los entregaron sin resistencia. Tómenlo y váyanse. Básicamente. Y las notas de la Biblia NAA aclaran un punto crucial sobre este despojo. No se trata de un saqueo violento, ni de un robo. Ah, ¿no? No, es el cumplimiento de promesas patriarcales muy antiguas. Siglos atrás, Dios le había asegurado a Abraham que su descendencia sería oprimida, pero que finalmente saldrían de esa tierra con grandes riquezas. Un pago retrasado. Exacto. Los eruditos sugieren que esto puede verse como una especie de compensación, el cobro de los salarios atrasados por 430 años de trabajo esclavo no remunerado. Una restitución histórica largamente demorada. Y ya que tocas el tema del tiempo, los 430 años marcan el final de una era, y el texto nos proporciona datos logísticos impresionantes sobre la escala de esta movilización. Los números son asombrosos. Partieron de la ciudad de Ramesés hacia Sucot, ubicada en la región oriental del delta de Egipto. El censo inicial menciona a unos 600.000 hombres de a pie. Sí. Y el texto aclara explícitamente que esto es sin contar a las mujeres y a los niños. Así es. Detengámonos a pensar en la magnitud de esa cifra por un momento. A ver. Si tomamos a esos 600.000 hombres y consideramos familias promedio con esposas, niños y quizás ancianos dependientes, las notas estudio indican que estamos hablando de una masa humana que fácilmente superaba los 2 millones de personas. 2 millones. Pensemos en la logística de algo así, hoy en día. Sería como tratar de evacuar a toda la población de una ciudad metropolitana enorme, digamos del tamaño de Houston o de Medellín. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana, a pie, llevando ganado y pertenencias hacia el desierto. Es un escenario logísticamente incomprensible. Es abrumador. Pero hay un detalle adicional en las notas de la Biblia Holman sobre quiénes conformaban esta inmensa multitud, un detalle que cambia bastante la perspectiva tradicional del Éxodo. Se menciona a una multitud mixta, o una mistura de gente que salió junto con ellos. Ese es uno de los detalles más reveladores sociológicamente hablando. Los analistas explican que esta multitud de más de 2 millones de personas no estaba compuesta exclusivamente por descendientes étnicos directos de los patriarcas hebreos. Había de todo. Al presenciar el poder abrumador de Dios manifestado durante las 10 plagas y al ver el colapso del invencible imperio egipcio, muchas otras personas decidieron unirse a esta marcha hacia la libertad. Claro, vieron quién tenía el verdadero poder. Exacto. Esta multitud mixta probablemente incluía a otros grupos de trabajadores extranjeros que estaban esclavizados en Egipto y vieron una oportunidad para escapar. E incluso, muy probablemente, incluyó a egipcios nativos que se desilusionaron de sus propios dioses y decidieron seguir al Dios de Israel hacia el desierto. Es una perspectiva súper enriquecedora, porque muestra que el éxodo no fue simplemente una extracción de una sola familia extendida.
No. Se convirtió en un movimiento de liberación masivo que aplajo a cualquiera que reconociera la soberanía de este Dios y quisiera vivir bajo su protección. Así es. Y creo que este aspecto inclusivo nos lleva directamente al último bloque de nuestro análisis. La identidad futura. Exacto. Justo en medio de esta narrativa tan frenética, con millones de personas poniéndose en marcha, el texto hace una pausa estructural muy interesante. Detiene la acción de la huida para establecer de manera formal las ordenanzas perpetuas de la Pascua para las generaciones futuras. Es una pausa literaria y teológica fascinante. Mientras están en medio de la crisis de la partida, se establece la visión a largo plazo. Mirando hacia el futuro. Las instrucciones regulan quién puede participar en la celebración de la Pascua una vez que estén establecidos como nación. La regla general establecía que ningún extranjero no circuncidado podía participar de la comida sagrada. Sin embargo, y aquí es donde las notas de estudio hacen un énfasis crítico, la exclusión no era permanente ni basada en la raza. Eso es importante. Muy importante. Si un extranjero que vivía entre ellos decidía que quería celebrar la Pascua y unirse plenamente a la comunidad, podía hacerlo. El único requisito era que los varones de su casa fueran circuncidados, aceptando así la señal del pacto. Y el texto dice que, al hacer esto, esa persona pasaba a ser considerada como un natural de la tierra. Exactamente. Eso es revolucionario para la antigüedad. Lo que nos explican estas fuentes es que la identidad de la nación de Israel, desde el primer día de su existencia independiente, no estaba cimentada puramente en la genética o en la etnia. Para nada. Estaba basada en el pacto, en la fe compartida y en la voluntad de adoptar las prácticas de esa fe comunitaria. Un sentido de pertenencia por fe. Un extranjero podía integrarse completamente y tener los mismos derechos espirituales. Además de estas reglas de integración, hay otra instrucción muy específica sobre cómo debía consumirse el cordero en estas celebraciones futuras. ¿Ah, sí? Debía comerse en el interior de una sola casa, y existía una prohibición absoluta de quebrar ni un solo hueso del animal. Y fíjate que esa prohibición de quebrar los huesos, que es destacada con mucha profundidad en los comentarios de la Biblia NAA, tiene el propósito de enfatizar la santidad, la integridad y la unidad absoluta de la celebración. La unidad. Al mantener el esqueleto del cordero intacto, se preservaba la integridad de la ofrenda sagrada. Simbolizaba que toda la congregación de Israel, a pesar de estar en diferentes casas, participaba como una entidad única y unificada. Todos conectados. Exacto. No eran individuos aislados consumiendo carne asada de manera fortuita. Eran una sola nación indivisible, unida por la participación en un único sacrificio redentor que los había salvado a todos por igual. ¿Qué recorrido tan profundo nos ofrecen estos textos? La verdad, si tratamos de resumir el inmenso valor de lo que hemos explorado hoy a través de los comentarios académicos, creo que queda claro que el capítulo 12 de Éxodo es muchísimo más que la crónica de una huida espectacular a la medianoche. Es mucho más que eso. Es verdaderamente el diseño arquitectónico de la memoria y la identidad de una nación entera. Así es. En el lapso de unas pocas horas, un grupo disperso de personas esclavizadas vio cómo su calendario, sus prácticas alimenticias, su sentido del tiempo, su concepto de comunidad y sus fronteras de pertenencia fueron redefinidos por completo en una sola noche. Es la creación intencional de una cultura duradera a través de la liturgia y la obediencia compartida. Totalmente. Y para ir cerrando nuestro análisis, me gustaría proponer a quienes nos escuchan un pensamiento final para que lo reflexionen durante la semana. Excelente. A ver. Basado en la tensión narrativa que hemos discutido hoy, imaginemos el contraste brutal de esa primera noche de Pascua. Afuera de las casas hay un caos absoluto. El imperio más grandioso del mundo antiguo se está desmoronando, hay clamor y dolor en cada calle egipcia. Un ruido y terror inimaginables. Y los israelitas mismos están comiendo de pie, vestidos con urgencia, preparados para huir hacia lo desconocido. Con prisa. Y sin embargo, en medio de ese pánico ensordecedor y la adrenalina del escape, la ordenanza divina exige que al comer el Cordero Salvador, tengan el sumo cuidado de no quebrar ni un solo hueso. Wow. La pregunta es,
¿por qué exigir un nivel tan alto de cuidado, de reverencia meticulosa y de perfección en una comida consumida por personas aterrorizadas que están a punto de salir corriendo por sus vidas? Es una excelente pregunta. Es una intersección fascinante entre el caos abrumador de la experiencia humana en crisis y el orden sagrado, intencional y meticuloso de la protección divina. Es un contraste bellísimo y muy poderoso para llevarnos en la mente. Esa pausa obligada para mantener la reverencia y la integridad, incluso cuando el mundo alrededor parece estar colapsando en el caos. Así es. Con esa profunda reflexión llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo de análisis y descubrimiento con toda la audiencia. Igualmente, un placer estar aquí. Nos despedimos cordialmente de cada uno de ustedes, agradeciéndoles por acompañarnos en este recorrido histórico y literario. Y cerramos recordando siempre que Dios bendice a todos los oyentes.